Y voy a tratar de tocar varios temas. La guerra de desgaste que hay en Ucrania, el tímido avance republicano en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, el 20º Congreso del Partido Comunista de China, que vamos a hablar sobre Ucrania, sobre Estados Unidos, sobre la República Popular China, sobre los nuevos BRICS, un poco sobre el Reino Unido y algunos otros temas. Este es el puente de Jersón y este es el río Dnieper. Vean ustedes esta foto extraída de internet. Es una ciudad pequeña. Jersón en realidad tiene 300.000 habitantes. Siempre fue una ciudad pequeña. Este es el plano de Jersón. Y aquí se ha realizado una de las supuestas o reales batallas más importantes de la guerra de Ucrania. En realidad ha sido, aparentemente, si uno examina con cuidado la información de las agencias, apenas un intento que ha hecho que en algún momento los generales del ejército ruso decidan simplemente dejar esta ciudad y quedarse en la otra margen del Dnieper. Porque si ustedes ven aquí, este es el mapa de Ucrania. Esta línea azul que tenemos aquí es el río Dnieper, el gran río Dnieper que atraviesa Ucrania y que desemboca en el Mar Negro. Esto en realidad divide a la actual Ucrania en dos, porque a los rusos les interesa la parte que aquí en el mapa vemos como parte este, es decir, no sé si se ve el puntero, que yo estoy, es toda la parte este de Ucrania, más Crimea. Eso les interesa a ellos porque les da acceso al Mar Negro. Y porque además esta es una región tradicionalmente rusa. Cualquiera que haya leído las novelas rusas, pues habrá leído los nombres clásicos de Sebastopol, ¿no es cierto? Y es inevitable e indiscutiblemente ruso. Entonces, y aquí además, en esta parte ha estado lo más importante de la industria, justamente por el acceso al Mar Negro de Ucrania, que a este momento ya el ejército ruso hace tiempo que durante todo este año inutilizó para evitar que Ucrania la use. Y ahora lo que tenemos es un país dividido en una parte dominada por, digamos, Occidente, porque ya se puede hablar de que estamos frente a una guerra entre Rusia y Occidente, y otra parte dominada por Rusia. Entonces lo que les interesa a los rusos finalmente es la margen que aquí aparece como margen derecha del río Dnieper, donde ya están posicionados, con el apoyo de la población, porque es una población rusa. Aquí es donde se han realizado los referendos que han aprobado la formación de las repúblicas populares del Donetsk. Esa es la situación. Ahora, yo no me atrevo a hablar más, porque sé que en toda guerra, y ustedes lo saben también, la primera víctima es la verdad. De manera que debemos esperar que ambos contendientes mienten. Las versiones que ambos dan obedecen a su propia estrategia. Y esa estrategia tiene que ver con una aproximación clásica de la guerra. La guerra no se gana solamente bombardeando y lanzando cañonazos. La guerra se gana, y eso se sabe, los que leyeron a Sun Tzu lo saben, y Sun Tzu es un clásico que hasta ahora es seguido por los generales modernos, contemporáneos.
como decía Sun Tzu, el secreto de la guerra es cómo vences a tu enemigo sin combatir. De manera que lo que estamos viendo desde comienzos de este año es una especie de danza en que unos avanzan, otros se retiran, otros, los que avanzaron se retiran, los que se retiraron vuelven a avanzar. Es una especie de danza en que tratan de tener el menor costo, porque todo esto cuesta millones, y el mayor resultado. Entonces, un poquito sobre la historia de Jersón. Voy a empezar a leer las fichas, disculpen, aunque eso va a ser un poquito aburrido, pero bueno. Recordemos que entre 1941 y 44, esta pequeña ciudad fue ocupada por la Alemania nazi. Y con ellos colaboró parte de la población en la organización, la que se llamó Organización de Nacionalistas Ucranianos, que en Jersón estaban encabezados por Bogdan Bandera, hermano del famoso Stepan Bandera, famoso porque era pro-nazi. Los alemanes operaron una prisión, instalaron un campo de concentración que se llamó Stalag 370. Y la comunidad judía de Jersón fue casi exterminada. Y reducida al 6%. El año 59 solamente existía el 6% de la población judía que había habitado Jersón. Bueno, ya en los años de la posguerra, Jersón fue un importante centro industrial. La población alcanzó los 261.000 habitantes, ahora tiene más o menos 300.000, y allí se instalaron complejos industriales de reparación y construcción naval. Era un puerto de exportación de granos. Todo eso ahora no está funcionando por la guerra. Recordemos también que esta región del Donbass está dividida en dos oblasts, que son unidades administrativas, Donetsk y Lugansk, que están en el sureste de Ucrania. Ya hemos visto cómo tiene salida al Mar Negro. Y el año 2014, Víktor Yanukovych gobernaba en Ucrania. Recordemos que las movilizaciones a las que dieron el nombre de Euromaidán derrocaron a Yanukovych, fueron movilizaciones apoyadas ya desde Occidente, pero resistieron las poblaciones rusas que estaban precisamente en Crimea, Donbass y Lugansk. Recordemos también que en marzo del 2014, la península de Crimea, que alberga la base naval rusa de Sebastopol, se anexionó mediante un referéndum a la Federación Rusa. Y luego ya este año hubo consultas que se habían empezado a realizar desde abril del 2014 en Donetsk y Lugansk, que declararon su independencia de Ucrania y se proclamaron como repúblicas populares. Bueno, ¿quiénes están peleando en Rusia? Perdón, en Ucrania. Por una parte, el ejército ruso, se han unido chechenos últimamente, probablemente se unan bielorrusos. Y por otro lado, hay hombres armados de 40 países del mundo. Vladimir Rogov, quien lidera un movimiento civil en Rusia, ha obtenido documentos que muestran precisamente que esos soldados de 40 países están combatiendo en el frente ucraniano. Son ciudadanos de Japón, Australia, Canadá, Francia, España y otros países hispanohablantes que se encuentran entre esta gente. Y son mercenarios.
Yo busqué en internet y ustedes pueden hacerlo también. Aquí están las páginas de las organizaciones que piden, ¿eh? Y miren los sueldos, ¿eh? Si ustedes se aproximan un poquito, por ejemplo, van a ver, están pidiendo para Filipinas, están pidiendo para ir a Washington y de ahí ser movilizado por cualquier lado. Están pidiendo para seguridad de diversos países. Y aquí yo encontré, buscando, cómo están llamando agentes para Ucrania. Sueldos de inmediato, $1,000 o $2,000 por día. Claro, no puede ir cualquiera. Ya estuve revisando también, como si fuera una persona que está buscando empleo, cuáles son los requisitos. Tienes que tener no menos de 3 años de experiencia de combate en algún lugar. Y, por supuesto, tienes que pasar por un examen físico y un examen médico. Pero vi otros sueldos referidos a gente que están pidiendo para otros países y son altísimos. Llega hasta los $40,000, $50,000. Esta es la forma como Estados Unidos está manejando la guerra. Y Europa también. El puente que hemos visto es el famoso puente de Antonovsky. Este puente ha sido pues objetivo de tomas y salidas hasta que ya hemos visto que las tropas rusas entraron en Jersón y después han abandonado Jersón. Volvemos a enseñar este puente, que es un gran puente, tiene un gran valor estratégico. Intentaron destruirlo, pero ahí está. Otro aspecto del asunto es la relación de Rusia con Europa. Estos son los gasoductos que llevan gas desde Rusia a diversos países europeos. Miren ustedes los gasoductos que llevan a Alemania, que aquí figuran como 2, llegan hasta Austria, llegan hasta el norte de Italia, y algunos de ellos pasan por Ucrania. Casi todos pasan por Ucrania. Razón más para que los rusos traten de dominar por lo menos la parte por la que pasa uno de los gasoductos. Ahora, Ucrania tampoco puede hacer ninguna acción bélica contra los gasoductos que pasan por su territorio, porque sería sabotear a Europa, que son precisamente sus aliados. Entonces, allí hay una situación, como muchas otras situaciones paradójicas, en que no pueden prescindir de la red que Rusia tendió con bastantes años de antigüedad. Yo traje esto. Ustedes también, si buscan un poquito en internet, van a encontrar el Pravda. Entonces, lo que voy a leer es la versión rusa, porque sobre los sucesos últimos, porque normalmente lo más imparcial que podemos leer en internet es la BBC, pero la BBC ya dejó de ser la BBC clásica. Ahora la BBC es un organismo de prensa más que hace una prensa totalmente sesgada, especialmente en el caso de Ucrania. Entonces voy a leer yo cómo Pravda enfoca los últimos acontecimientos de la guerra con Ucrania. Pravda dice que Rusia sostiene que Ucrania no sobrevivirá al invierno porque está agotada. Ucrania se está quedando sin recursos y sin dinero. Uno se preguntará, pero ¿cómo se va a quedar sin recursos y dinero si Estados Unidos le está dando miles de millones de dólares? Es que no le están dando plata.
le están dando armas. Y Europa no le da nada. E incluso la sismografía periodística internacional habla de que la última conversación entre Biden y Zelensky ha sido bastante tensa. Porque Zelensky sigue insistiendo en que lo ayuden más y lo ayuden más, y ya como que está hartando a los propios Estados Unidos. Pravda dice, la ayuda de Occidente no va a durar para siempre. La maniobra de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia para tomar posiciones ventajosas a lo largo del Dnieper cambia la operación especial al propósito del agotamiento de Ucrania. Y aquí menciona que la ministra de Economía de Ucrania, Yulia Sviridenko, ha ido a Washington para pedir dinero. Dijo el miércoles que los apagones continuos debido a las huelgas de Rusia podrían llevar a una mayor contracción en el PBI de Ucrania de lo que se pronosticó, porque según ella se espera una contracción del 39% desde el 35% en que ya estaba. El problema es que nada está funcionando en Ucrania. Las empresas no están funcionando porque no hay energía. Si los cortes de energía continúan en las próximas semanas, el Producto Bruto Interno de Ucrania caería más. Sviridenko, la ministra ucraniana de Zelensky, aseguró que el gobierno ucraniano estaba recortando gastos mediante la reducción de empleados estatales y la privatización de pequeñas empresas estatales. Kiev todavía necesita ayuda extranjera, agregó. Hay que decir a propósito de esto que Le Monde ha publicado la semana pasada, desgraciadamente ya no tuve tiempo para añadirlo a estas transcripciones, un análisis sobre Ucrania donde dice que lo que no dice la prensa internacional, y es que en realidad lo que están haciendo en Ucrania es un radical, cruel e implacable programa neoliberal. Una especie de terapia de shock. Es decir, privatizado todo, están anulando todos los derechos sociales. Eso lo dice Le Monde, no lo dice ningún diario izquierdista ni nada parecido. Le Monde es bastante conservador desde hace un buen tiempo. Y eso es lo que no dice tampoco la prensa internacional. No es solamente una guerra con Rusia, es también un programa de privatización radicalísimo que deja a los ucranianos sin derechos sociales, sin los derechos más elementales, como el de la seguridad social, por ejemplo. Ahora, esta ministra Sviridenko también ha intentado negociar en Estados Unidos el suministro de equipos eléctricos, como transformadores, generadores de energía e incluso bombillas LED que pueden ahorrar electricidad. Pero en respuesta, los funcionarios estadounidenses instaron al gobierno ucraniano a llevar a cabo reformas para establecer reglas económicas transparentes. Hay también una información que ya no tuve tiempo de incorporar aquí a mi exposición sobre las enormes inversiones que están haciendo los oligarcas ucranianos en Suiza, que son gigantescas. Entonces, la pregunta de los norteamericanos es, ¿cómo nos piden plata ustedes si están llevando plata a Suiza? Ahora, según Zelensky, Kiev necesita 38,000 millones de dólares para cubrir un déficit presupuestario que se espera el próximo año y otros 17,000 millones para comenzar reparaciones urgentes de infraestructura, aparte de lo que ya tiene. Y Pravda dice que Occidente se cansa de financiar a Ucrania sin parar. Parece que Occidente es reacio a financiar a Ucrania. La Unión Europea se comprometió a proporcionar 9,000 millones en préstamos en el 2022, pero esos nunca se enviaron. La Unión Europea no le ha dado nada, ni un peso a Ucrania, en realidad. Inglaterra está enviando, todos envían armas porque es negocio, porque eso es venta, eso es lo que Ucrania va a tener que pagar.
Hungría se ha negado a financiar el paquete de ayuda por valor de 18.000 millones para 2023. Solamente habrá préstamos con cargo al presupuesto de la Unión Europea, pero eso no alcanza, por supuesto. Y el Fondo Monetario Internacional promete una inyección de 10.000 millones de dólares en los próximos 2 años, pero también son préstamos y ya sabemos cuáles son las condiciones del Fondo Monetario. Y es eso lo que está vinculado a la aplicación de un cruel programa neoliberal en Ucrania. Estados Unidos apoya principalmente a Ucrania con suministros de armas. En septiembre, los republicanos en la Cámara de Representantes votaron en contra de un proyecto de ley para asignar 12.000 millones de dólares para el presupuesto ucraniano. El líder de la minoría, que ahora ya no va a ser minoría, porque ya vamos a ver los resultados de las últimas elecciones de medio término, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, advirtió que los republicanos se negarían a emitir carta blanca a Ucrania si toman el control de la Cámara. Entonces los rusos sostienen que Kiev no va a tener dinero para la guerra. La falta de financiación de la economía ucraniana desencadenará la hiperinflación en Ucrania porque el Banco Nacional de Ucrania ya emitió 15.000 millones de grivna, que es la moneda nacional de Ucrania, a comienzos de septiembre, mediante la compra de bonos. Y en septiembre la tasa de inflación en Ucrania aumentó a casi el 25%. Dado el alto costo, será aún más difícil para Kiev mantenerse a flote. Entonces, Rusia decidió retirar sus tropas de Kherson porque ahora Ucrania tendrá que mantener la ciudad, lo que aumenta automáticamente el gasto presupuestario del país. Es algo que no se dice también, ¿no? ¿Por qué es que Rusia elude tomar ciudades? Porque hay que mantenerlas, pues. Entonces eso forma parte del juego de ajedrez, ¿no? La deuda pública de Ucrania asciende hoy día a 6.400 mil millones. 6.000 miles de millones. 6.000 miles de millones, ya es la deuda ucraniana. Mientras que la deuda pública de Ucrania representa, y los pagos de la deuda pública, ya representan el 100% de su PBI. También el apoyo a los refugiados ucranianos ha ido disminuyendo en toda la Unión Europea. No se descarta que muchos eventualmente decidan volver a Ucrania. La maniobra de las Fuerzas Armadas rusas para tomar posiciones ventajosas a lo largo del Dnieper lleva la confrontación con Ucrania a una nueva fase. Rusia quiere que Ucrania se agote. ¿Por qué? El invierno está cerca. Ahora, depende, estaba leyendo más la prensa, y esto lo dice, me parece, la BBC hoy día, depende de cómo sea el invierno. Si el invierno es muy duro, los ucranianos y los rusos están habituados a combatir en hielo. Pero si el invierno no es muy duro, como es previsible, dado el calentamiento global, y el invierno ya empezó en esa zona, en esa región, no se forma hielo duro, se forman pantanos. Y eso inutiliza la posibilidad de guerra. El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, respondió a las evaluaciones negativas que varios expertos y analistas dieron a la decisión del comando ruso de retirar las tropas de la orilla derecha del río Dnieper. Bueno, dijo Peskov, la retirada de las tropas rusas a la orilla izquierda del Dnieper se ha realizado, pero la región de Kherson seguirá siendo parte de Rusia. Es decir, están diciendo nos vamos, pero vamos a regresar, porque esto ha sido definido así legalmente, según ellos. Bueno, dejemos eso rápidamente, podemos conversar sobre este asunto que me parece sumamente importante, y dediquémonos a otra noticia de gran importancia también de las últimas semanas, y es
el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, en donde se produjo el informe de Xi Jinping. Lo importante de este Congreso ha sido que mantiene en alto la bandera del socialismo con peculiaridades chinas y se vuelve a reivindicar la idea del marxismo-leninismo con peculiaridades chinas. Es decir, hay un retorno a la ideología. ¿Por qué? Porque la crítica que hizo Xi Jinping a los años anteriores dijo que hubo muchos problemas con respecto a la defensa del liderazgo del partido, no había una comprensión clara y acción efectiva, se estaba deslizando hacia un liderazgo débil del partido, hueco y diluido en la práctica. Algunos miembros y funcionarios del partido vacilaban en su convicción política, etcétera. Se imponía el burocratismo, el hedonismo y la extravagancia, en fin, la búsqueda de privilegios. Entonces, ahora viene un periodo de endurecimiento que ha sido señalado ya por Occidente como la mayor dureza de la dirección del partido en China y de la dirección del propio Xi Jinping. Aquí está este párrafo que me parece especialmente importante. Durante la última década nos hemos mantenido comprometidos con el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la teoría de las 3 representaciones y la perspectiva científica del desarrollo. Y hemos implementado plenamente el pensamiento sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era. Hemos logrado una prosperidad moderada, el sueño milenario de la nación china a través del trabajo duro y persistente. Recordemos que el Partido Comunista Chino se trazó primero el objetivo de lograr que la sociedad china sea una sociedad modestamente acomodada. Luego, hubo el objetivo de lograr una prosperidad moderada y ahora van hacia un socialismo moderno, con contenido ideológico. Y esto que voy a leer también es cierto porque las propias Naciones Unidas lo han reconocido. La esperanza de vida de China ha alcanzado los 78 años. Su ingreso anual disponible per cápita ha aumentado a 35,000 yuanes. Se han creado más de 13 millones de empleos urbanos cada año, en promedio en los últimos 10 años. Hemos construido los sistemas de educación, seguridad social y salud más grandes del mundo. 1.040 millones de personas están bajo la cobertura del seguro básico de vejez y se garantiza un seguro médico básico para el 95% de la población. Se han hecho ajustes a la política de natalidad, se han reconstruido más de 42 millones de viviendas en zonas urbanas deterioradas y más de 24 millones de viviendas rurales en ruinas, y el número de usuarios de Internet ha alcanzado los 1.030 millones. A pesar de lo que se dice, China es el país que tiene mayor cantidad de usuarios de Internet en el mundo. Y ahora incluyen dentro de sus nuevos objetivos los ambientales. Sobre la idea de que las aguas lúcidas y las exuberantes montañas son activos invaluables, hemos persistido con un enfoque holístico y sistemático para conservar y mejorar los ecosistemas de montaña, agua, bosques, tierras de cultivo, pastizales y desiertos. Es decir, China empieza a limpiar sus ciudades y sus campos porque llegó al extremo de contaminación debido a su crecimiento industrial.
También han establecido el objetivo del partido de construir un ejército fuerte. Pero ese ejército, curiosamente, es muy pequeño para China. Son apenas 300.000 soldados. ¿Por qué? Porque parece que ellos piensan aplicar alta tecnología también en la defensa. Entonces, eso reproduce, eso eh, contrae el número de soldados. Este párrafo sí lo voy a leer íntegro, dice, porque es importante. Hemos librado una batalla contra la corrupción a una escala sin precedentes. Impulsados por un fuerte sentido de misión, hemos resuelto ofender a unos pocos miles en lugar de fallar a 1.400 millones y limpiar a nuestro partido de todos sus males. Hemos tomado medidas coordinadas para que los funcionarios no tengan la audacia, la oportunidad o el deseo de ser corruptos y hemos utilizado una combinación de medidas para eliminar tigres, moscas y zorros, castigando a funcionarios corruptos de todo tipo. Hemos logrado una victoria abrumadora y hemos consolidado plenamente los logros en nuestra lucha contra la corrupción. En fin. Bueno, esperemos que eso sea cierto. Y esto es lo más importante también, y con esto termino nuestro rápido paso por China. El objetivo ahora es convertir a China en un gran país socialista moderno, en todos los aspectos. Realizar la modernización socialista desde el año 2020 a 2035. Convertir a China en un gran país socialista, moderno y próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y hermoso. Aumentar la fortaleza económica, las capacidades científicas y tecnológicas y la fuerza nacional compuesta y unirse a los países más innovadores del mundo. Esto quiere decir que China va a superar su misión autoimpuesta de ser la fábrica del mundo y ahora va a transitar hacia la alta tecnología. Bueno, pues, se va a convertir, como ellos proponen, en un país líder en educación, ciencia y tecnología, talento, cultura, deportes y salud. Eso significa que ahora van a dar mucho más importancia que la que le dieron antes al tema social, dirigido a mejorar la vida directa de la gente. Otra noticia importante es que Argelia ha presentado una solicitud formal para unirse al grupo BRICS. Eso ha sido anunciado por una enviada especial. El presidente de Argelia afirmó ya en agosto que Argelia estaba preparado para entrar a los BRICS. Y más tarde, el embajador ruso en Argelia ha dicho que Rusia no tiene ninguna objeción. Esto es muy importante, porque Argelia es un país petrolero y es el país que está proporcionando gas a España y a Italia. Entonces, creo que es no solamente significativo económicamente, sino estratégicamente y políticamente. Una rápida mención a la COP27. La COP es la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, absolutamente intrascendente. Ha generado la protesta de toda la gente pensante, porque son 27 conferencias sobre el medio ambiente y hasta ahora prácticamente no se hace nada para controlar el calentamiento global que continúa de manera alarmante en todo el mundo. Antonio Guterres, el secretario general, ha dicho que pronto nacerá el habitante de la Tierra número 8.000 millones. Y recordó que el planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que pueden hacer irreversible el caos climático. Estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador. Bueno, algo que también vale la pena mencionar es
no puedo decir avance, porque en realidad no creo que se trate de un avance espectacular, sino más bien la consolidación de una derecha nacional o nacionalista, como se llama en Europa, y colonialista. En el caso de Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. En el caso de Meloni, la nueva primera ministra italiana, y en el caso de Le Pen, Marine Le Pen, que tuvo un notable triunfo electoral este año en Francia. Estas tres mujeres representan tres expresiones de una derecha muy reaccionaria, muy conservadora, surgida en la lucha contra los migrantes, porque las tres coinciden en promover barreras contra los migrantes, pero también con intenciones de dejar prácticamente la Unión Europea, con lo cual la Unión Europea tiene un problema más. También es notable la noticia de esta semana, de la semana pasada, sobre las exenciones a las sanciones contra Rusia que han hecho los Países Bajos. El gobierno holandés emitió 91 exenciones de las sanciones contra Rusia. Esto es notable porque esto significa que en muchos órdenes los Países Bajos se apartan de las sanciones. Y lo mismo está intentando hacer Alemania. El 4 de noviembre ha habido una visita de Scholz a China. Se ha entrevistado con Xi Jinping. Miren ustedes el dato que encontré en internet. Solo Mercedes-Benz vendió 758.863 autos en China el año pasado. Fíjense ustedes, si Alemania, ¿no?, que es prácticamente el único país industrial de Europa, va a dejar a China de ninguna manera. Y por tanto, Alemania está haciendo una política aparte, sobre la cual ya ha protestado Francia, porque ya está subsidiando desesperadamente a su industria, ¿no? Y está tratando de hacer bajo cubierta su propia política respecto del conflicto ucraniano. Pero por supuesto eso tiene que aceptar todavía la cobertura norteamericana, porque recordemos que Alemania es un país ocupado militarmente por los Estados Unidos aún hoy día. Parte de ese tema tiene que ver con que el gobierno alemán el mes pasado de octubre autorizó a la empresa china COSCO a comprar una terminal nada menos que del puerto de Hamburgo. Es decir, los chinos están ya en el puerto de Hamburgo. Europa continental tiene tres puertos importantes: Rotterdam, Hamburgo y Ámsterdam. Entonces, la competencia con Holanda hace que los alemanes prefieran tener a los chinos en Hamburgo a que se vayan a Rotterdam. Esa también es una de las razones que se ha expresado de la decisión alemana. Y finalmente, porque ya me estoy pasando de la hora hace rato, las elecciones en los Estados Unidos. En estas elecciones se ponen en juego el control de la Cámara de Representantes de 435 bancas. En el Senado se disputan 35 escaños.
En las elecciones de mitad de mandato se renueva la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado de 100 miembros. Y se eligen varias gobernaciones. Los republicanos han ganado un gran espacio en la Cámara de Representantes. Ya tienen la mayoría, todavía les falta tener más espacio para poder tener una mayoría completa. 5 bancas de Nueva York en la Cámara de Representantes seguían indecisos el miércoles. Las batallas más reñidas incluyen la del Valle de Hudson, entre demócratas y republicanos. La contienda entre el senador demócrata por Georgia, Warnock, y su rival Walker se va a tener que definir el próximo 6 de diciembre. Es decir, que recién en diciembre vamos a tener un resultado final. Pero el Partido Republicano ya ha logrado 210 escaños en la Cámara de Representantes, mientras los demócratas aseguraron 175 asientos. Necesitan solamente 18 escaños más para lograr la mayoría legislativa de los representantes. Y el Senado está por verse. El republicano Abbott, y esta es una anécdota graciosa, ganó por 3ª vez consecutiva las elecciones en Texas. Él habló contra los migrantes y, sin embargo, hizo una celebración con un grupo de mariachis. En fin. Y lo final, la situación del Reino Unido, que es absolutamente lamentable, cada vez más. Hay huelgas por todos lados, hay una inflación imparable, falta de empleo y además, curiosamente, también falta de trabajadores. Es decir, falta de empleo es una situación de lo más extraña y también les faltan trabajadores. A eso se debe que han abierto la posibilidad de ir a Inglaterra para Perú y para Colombia. Y seguramente que van a seguir abriéndola para los latinoamericanos porque necesitan gente que vaya a trabajar. El Rishi Sunak, que es el nuevo primer ministro, es un hijo de inmigrantes indios en África, es un billonario, está casada con la hija de uno de los hombres más ricos de la India. Se calcula que la fortuna de esta pareja supera los $1.200 millones y sus padres eran un médico de familia nacido en Tanzania y la madre era de Kenia. Y él es un migrante de la década de 1960. Entonces ha hecho toda una carrera, retado al comienzo con gran esfuerzo por sus padres, recorriendo lo que recorren toda la oligarquía inglesa, el típico camino de Oxford, luego completado por Stanford en Estados Unidos, y luego una carrera en financieras y una afiliación al Partido Conservador, que finalmente lo han llevado primero a ser ministro de Economía y luego a ser primer ministro. Y este señor va a ser primer ministro de un rey de 70 años, que es Carlos III, que fue esposo de Diana, la famosa Lady Di, y que está casado con Camilla Parker, y que pertenece a una familia real absolutamente decadente, pero que sin embargo sigue institucionalmente dueña, sigue siendo dueña históricamente, económicamente, de gran parte de Inglaterra. Entonces, detrás de la aparente democracia parlamentaria inglesa y de su monarquía parlamentaria, tenemos un país que es propiedad de una familia y de un conjunto de familias. Bueno, aquí termino. Me parece que me excedí demasiado en la hora, disculpen, pero todavía hay tiempo quizá para algunas preguntas.
Adelante, Jorge. Muchas gracias, Héctor. Sí, bastante completo los hechos y los acontecimientos. Hay algunas preguntas, obviamente, que hemos sintetizado, que pueden ser uno de los avances, digamos, que puedas comentar, que, bueno, ya se había establecido en la pantalla, pero que más o menos lo repito rápidamente, ¿no? Cómo se prevé las tendencias entre Occidente y, en este caso, Rusia, China, de choque que está teniendo cada vez más desarrollo y más características en todos los niveles, incluso en el deporte, porque se está satanizando incluso la participación de los equipos deportivos rusos en los campeonatos deportivos diversos. Y creo que ese choque ya es multifacético, digamos, así como le llaman ahora, una guerra completa. Tiene una tendencia, tiene un periodo de transición probablemente largo, corto. Quisiéramos que comentes un poco sobre ese tema. Y el otro tema, la otra pregunta que también estaba flotando era la Unión Europea. ¿Cómo queda? Porque en mi juicio, por lo menos sí, yo creo que efectivamente está colonizada, le ha quitado mercado absolutamente Estados Unidos, el mercado ruso lo ha quitado, lo ha absorbido, se está defendiendo con ello de su propia crisis y ya buscando situaciones como la que has mencionado para poder aliviar su presión económica, pero no sé hasta qué punto le va a dar estos resultados, le va a permitir sobrevivir. Estados Unidos creo que está salvando su crisis a partir de justamente capturar los mercados europeos, quitar la industria alemana, que es su competencia más inmediata, romper la dependencia con Rusia y someterlos tecnológicamente también, ¿no? Y creo que esto también está haciéndolo con China. El siguiente paso parece ser lo de China, y en la medida en que ya ha establecido su fábrica de microchips de 3 nanómetros, que es lo más avanzado que puede haber, ya lo ha destinado para Arizona, porque quiere colonizar también Taiwán. O sea, no le va a permitir que Taiwán pueda desarrollarse como se está desarrollando, y ya lo convenció, a cambio seguramente de fuerzas militares, de que pase toda su planta, quizá sea la propia iniciativa norteamericana empresarial que pueda desarrollar su planta en Arizona y romper un poco el monopolio que tiene Taiwán, que casi es más del 90% de los microchips avanzados, por lo menos de los 7 nanómetros, ¿no? El otro tema finalmente era cómo queda América Latina. ¿Cómo es que vamos a tener un alineamiento con algunos de los bloques? ¿Qué características va a tener su comportamiento? En principio, ¿cómo le afecta toda esta situación a nivel de América Latina? ¿Y de qué manera podemos defendernos en este conjunto, teniendo en cuenta que hay también una posición muy endeble en general de las izquierdas que ha ganado en América Latina? Prácticamente han ganado entre comillas porque tienen un medio poder muy fuerte atrás, que va a ser la guerra peor que la que está haciendo ahora a Castillo, de modo que cada uno tiene sus problemas, incluso Brasil, bueno, Chile, no, todos han desarrollado estas características, de modo que es un poco bastante complejo. Y paralelamente, la ultraderecha está uniendo sus fuerzas también en América Latina, nada menos que por acción de los hispanistas españoles, que como tú has apreciado, ha ido creciendo a través de estas 3 figuras emblemáticas mujeres, pero que en realidad es más que eso. En realidad es todo un movimiento que ha involucrado a muchos países y que probablemente van a ser los factores, los elementos que puedan romper la Unión Europea, ¿no? Entonces hay una tendencia al crecimiento de la derecha internacional y esto probablemente esté teniendo como prioridad capturar a las derechas acá, y eso va a ser otro elemento en el cual América Latina lo va a ser un poco difícil poder trabajar. Y finalmente, el tema de la gran pregunta de todos: ¿es posible la paz? ¿Puede cumplir las Naciones Unidas un rol importante ahora? Está muy debilitada. Este choque que se da, ¿hasta qué punto deja a las Naciones Unidas con capacidad de juego real? Está prácticamente, ya se ha visto, imposible de manejar las cosas. El único acuerdo posible que ha hecho es trasladar el trigo, y que le salió el tiro por la culata, porque finalmente no llegó ni a África, se los capturó absolutamente todos los países europeos, de modo que el África, que fue la gran demanda de que por qué no se da el trigo a los países africanos, finalmente
como dijo Putin, solamente llegó el 3 o 4% a África y el resto se quedó ahí. Entonces, el tema de las Naciones Unidas sigue siendo un tema central que me gustaría que puedas trabajarlo esto. Por Europa, ¿no? La Unión Europea es cada vez menos unión, porque recordemos que Inglaterra, el Reino Unido ya se fue con el Brexit. El aburrimiento con Bruselas es muy grande. Hungría es un país que recusa a Bruselas. Polonia tiene su propia política y prácticamente queda en manos solamente, bueno, los Netherlands, los Países Bajos, ellos son muy prácticos, están para lo que les conviene y para lo otro no. Lo acabamos de ver con las exenciones que han hecho a las sanciones contra Rusia. Y pues solamente le queda Alemania, Francia y España en la práctica. Pero estamos viendo la debilidad de la política alemana, pero lo dramático que uno observa diariamente en Europa es la poca calidad de los líderes. Europa ya no tiene líderes. La época de Gaulle ya pasó, de Mitterrand, ¿no? De la señora Merkel, que bueno, de Gaulle era un conservador, la Merkel era otra conservadora, pero eran líderes, marcaban una política europea. Ahora eso no existe de parte de Macron y menos de Scholz. Y a los ingleses los tienen por su lado, en una crisis terrible. Es esto de la caída de la primera ministra y su reemplazo por el nuevo primer ministro de origen indio ha sido dramático por la carencia de liderazgo también en Inglaterra. Y este nuevo primer ministro es un neoliberal a ultranza. O sea, él va a continuar desarmando Inglaterra. Los ingleses están destruyendo su propio país. Siempre cuando nos refiramos a Inglaterra, en realidad tenemos que referirnos al Reino Unido. La situación es distinta en Escocia, tiene una política diferente, mucho más consistente, y por supuesto Irlanda. ¿No será simbólico que le han tirado huevos a Carlos III ayer? Claro, sí, pues. Claro. Porque Carlos III, finalmente la Isabel II tenía cierto ángel, ¿no? Una viejita que era vista con simpatía, pero este señor no tiene ninguna simpatía de parte de la gente. Entonces, ni rey, ni primer ministro, porque ese primer ministro es simpático por ahora, pero cuando empiezan las medidas que ya anunció, que incluyen el desmontaje de parte del NHS, que es la gran joya de la economía y de la sociedad inglesa, el sistema de salud. Imagina, a pesar de que su padre era médico del NHS. Pero él es un liberal implacable. En una situación en que hay crisis económica, no piensa, por supuesto, en cortar el subsidio a la guerra ni a las armas, sino a los servicios sociales. Y ni hablar de la política cultural. Entonces, realmente Europa está en una decadencia increíble. Y eso en realidad es una pérdida para la civilización, porque podemos ser muy críticos de la política europea, pero finalmente, con la ayuda nuestra y con nuestra plata, porque estos grandes países se han formado con todo lo que se robaron de esos países, por lo menos, ¿no? Ahí tienes unos países más o menos organizados, pero eso se está deteriorando muy rápidamente. París y Londres ya son ciudades sucias, empiezan a ser desorganizadas, sus servicios son de muy mala calidad.
Y bueno, pues es una pena porque no hay nada en su reemplazo. El progreso chino todavía va a esperar unos cuantos años más, pero va a ser, por supuesto, de otras características. Y en la India y en Turquía y en Argelia ya son otras opciones. Entonces, América Latina no termina de tener capacidad para entender esta situación tan variada del mundo, este mundo tan diverso en el cual hay que navegar. Y yo también tengo la impresión de que tiene por circunstancias internas de cada país, que todos sabemos, es una región que ni siquiera ha podido integrarse. El CELAC y CELADE son un sueño. Lo único es más o menos una realidad, es el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Pero más allá de eso, y de la OEA, por supuesto, ni hablar de la OEA, pero lo otro son sueños. Sueños que además son, digamos, dudosos porque dependen de cada 5 años de elecciones. Si vas a tener un gobierno progresista o vas a tener un gobierno reaccionario, ¿no? Bueno, esperemos que con el arribo de Lula al poder, que va a tener la cosa muy complicada, se fortalezca toda esta gran región. Solamente tendría la excepción de Paraguay, Uruguay y Ecuador y Panamá. Habría que fortalecer las relaciones con el Caribe inglés, donde hay dirigentes muy interesantes. La primera ministra de Barbados, por ejemplo, es una mujer de primera línea. Y por supuesto Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero eso es a construir, ¿no? En los próximos años. Menos mal que Estados Unidos entra en una crisis política terrible, porque estas elecciones de medio término no van a solucionar la crisis política de Estados Unidos, donde ya se habla de una nueva guerra civil y los grupos extremistas de derecha siguen protestando. Y ya, por ejemplo, en las elecciones de Georgia ya se está diciendo que va a haber fraude. Ya Trump ha denunciado que había fraude en Arizona, por ejemplo, si no me equivoco. Entonces va a darse una situación muy parecida a la del Perú en los próximos meses en los Estados Unidos. Muy bien, hay un par de preguntas en la sala sobre Ucrania. Efectivamente, dicen en pocas palabras por qué se ha dado la guerra, si solo para negociar las armas, o ya hay algunas otras razones. Y sobre Ucrania agrego también una cuestión que me parece que podrías quizá comentar. ¿Es cierto que ha tirado la toalla ya Estados Unidos? Que ve la situación, como tú lo has mencionado, un invierno difícil para Ucrania y por lo tanto están ya las voces son varias, de varios segundo nivel, tercer nivel, pero significa ya que se está discutiendo a nivel alto de que esto ya no da para más, ¿no? Está agotando la economía de cada uno, en fin, y no está resultando como quisieran, y las tecnologías que está enviando están siendo destruidas, más armas, más destrucción que hace de parte de Rusia, así de modo que creo que algo tiene que ver esto con lo que están hablando los segundones ahí. Y la otra pregunta es ya sobre América Latina, de Luis Flores, cómo los embates políticos contra los gobiernos de izquierda en América Latina podrían afectar la relación entre los países, ¿no? Puede debilitar lo que tú has señalado como una necesidad, obviamente, de la unidad, pero de qué manera esto va a ser un tránsito mucho más complejo que el que nos imaginamos o el que deseamos, ¿no? Adelante. ¿Quién puede saber lo de Ucrania, no? Yo no me atrevo a decir nada porque las informaciones que tenemos son mínimas, entonces no permiten hacer un análisis confiable, un análisis serio. Aparentemente, ambos países están jugando al agotamiento del otro. Rusia está esperando el invierno y yo les leí el texto de Pravda
de esta semana. Ellos lo expresan claramente, ¿no? Y los norteamericanos están esperando el agotamiento de Rusia, pero Rusia es un país demasiado grande para agotarse, pues además están justamente lo que están haciendo es para no agotarse. Es una guerra curiosa, ¿no? Porque es una guerra en que se evitan los combates, una guerra en que no puedes decir que hay derrotas ni victorias, porque prácticamente no hay batallas. Es una guerra de movimientos, nada más. Lo cual no significa que no haya muertos, claro que los hay, pero no en la proporción que habría si se tratara en serio de tomar una ciudad. Pues, los rusos me imagino que saben que tomar Kiev, como ellos dicen, ¿no? Primero nos va a costar un montón de vidas, ¿no? Y luego tenemos que mantener Kiev. Como yo les leí lo que dicen, ¿no? Que lo mantengan ellos. Ellos han tomado lo que les interesa y ahí están. Si eso es victoria o derrota, no sé, pero es ya una situación en que el tiempo transcurre con ambos contendientes esperando el invierno, ¿no? Y el general invierno, como siempre ha pasado, decidirá las cosas. Mientras tanto, en los Estados Unidos, que es en realidad el protagonista de este asunto, porque la guerra es entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos, si ganan los republicanos con el suficientemente peso, sin ninguna duda, van a cortar los fondos a Ucrania. Además, ya lo han dicho. Y eso abriría, ya hoy día apareció, yo no me he atrevido a decirlo, pero lo digo ahora, pues no está confirmado aparentemente un pedido de Zelensky por negociar. Porque a pesar de que todo el mundo festeja la aparente victoria de Kherson, el propio Zelensky sabe que eso, no hay nada que celebrar ahí y está preocupado por lo que viene. Y porque al parecer está trascendiendo que empieza a recibir un apoyo cada vez menos entusiasta. De los europeos ni hablar, porque los europeos, y todos lo sabemos, a mí me consta, porque yo he negociado toda mi vida con europeos, entonces sé que ahí solamente son palabras, ¿no? Para que Europa te suelte dinero, ¿no? Y entonces, salvo que sea para sus negocios, ¿no? Entonces, en la medida en que las armas las están vendiendo y se las puedan comprar, ellos van a seguir, entre comillas, ayudando en esos términos. Pero plata para el desarrollo de Ucrania no les van a dar jamás. El propio Zelensky ya lo dijo. Y Estados Unidos lo que está dando es armas, armas y armas. Pero todo eso cuesta. Ya les leí la cantidad de miles de millones que es la deuda actual de Ucrania. Entonces, esto tendría que dar lugar a una complicada negociación, pero no hay nadie, y las Naciones Unidas no tienen ni la fuerza ni la calidad moral, porque no nos olvidemos que la guerra de Corea fue hecha con la bandera de las Naciones Unidas, la primera guerra de Irak también. Entonces, ¿qué capacidad puede tener las Naciones Unidas realmente para liderar un proceso de negociaciones? Esa es la situación actual. Regresamos, Héctor, perdón, sí, continúa, termina. No, y te decía, y eso tiene que ver también con América Latina, porque yo creo que es cada vez más notorio que América Latina tampoco, incluso sus gobiernos progresistas, no tienen iniciativa en este asunto como debería tenerlo. América Latina hace rato que debería haber coordinado los gobiernos progresistas algún esfuerzo por la paz. Pero han hecho llamados aislados. El más notorio es de López Obrador, pero ahí no quedó. Regresamos a América Latina y porque es obvio, ya tenemos el próximo año los 200 años de la doctrina Monroe. ¿Hasta qué punto esto significa un punto de quiebre en la hegemonía de Estados Unidos sobre América Latina? ¿Hasta qué efectos puede tener esto, considerando que ya prácticamente China
tiene el control y la mayor inversión en América Latina. Obviamente hay gobiernos también de progresistas o de izquierda en cada uno de los países, sujetos, como lo que hemos dicho, a un embate ahí de las fuerzas de derecha, pero obviamente es un escenario distinto. ¿Crees que Estados Unidos pueda dar una ofensiva respecto a la doctrina Monroe o crees que ya se debilita, es un punto de quiebre? Yo veo a Estados Unidos muy débil también, ¿eh? Porque sí, claro, tendríamos en alguna otra sesión que examinar cómo están las finanzas peruanas, pero cuando tú ves las finanzas de aquí en Perú, la participación de Estados Unidos es mínima, si tú lo comparas con China. Entonces, claro, Estados Unidos, como yo siempre digo, es importante, muy importante, porque está metido en la cabeza de la gente peruana. Aquí la mayor parte de la gente es pro-norteamericana, tiene una conciencia gringa. Y por otro lado, tiene pues sus bases acá, sus bases militares, entran y salen como en su casa, con el voto del Congreso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tipo de peso que tienen. Pero peso económico, aparte del peso militar y el peso ideológico que tienen, cada vez tienen menos. Y sin esperanza de que lo retomen. Porque a pesar de toda la pandemia, la presencia china sigue siendo cada vez más importante. No solamente en Perú, sino en Brasil. Mira que Bolsonaro tampoco ha sido capaz de romper con los chinos. Nadie es capaz de romper con los chinos, porque la plata está de por medio. Es un inmenso mercado que nadie está dispuesto a perder. ¿Te imaginas esa cifra increíble de la cantidad de Mercedes-Benz que los alemanes han vendido en China? Es increíble. Entonces, sigue proyectándose sobre Putin. Y Putin ya lo ha mencionado muchas veces. Es decir,